otro reto que tenemos los papás cuando vemos ya que el desarrollo de nuestros hijos va a pasos agigantados es el tema de la alimentación complementaria. A partir del 6º mes ya nuestros bebés pueden comenzar a ingerir alimentos de los que nosotros consumimos. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Por dónde empezar? Hoy tendremos a la doctora Angélica, pediatra, quien también hace parte de nuestra casa y es un gusto saludarte. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Muy contenta, además que ambas somos mamás como contemporáneas, ¿no? Más o menos. Casi con 4 semanas de diferencia, creo que es lo que tenemos. Así es. Bueno, Doc, hablemos de qué se habla de la alimentación complementaria desde diferentes métodos, pero hay uno en particular que me llama la atención y que por lo menos a mí me ha funcionado, que es el Baby Wet Lead. ¿En qué consiste? Bueno, la idea es que hay que aclarar algunas cosas con respecto a eso, y es que hay varios métodos para poder iniciar la alimentación complementaria. El BLW, que es el que tú mencionas, que es el que dice que es autodirigido por el mismo bebé, donde se dan unos trozos bajo unas condiciones, principalmente que son unas medidas que se recomiendan, cocinados de determinada forma para que sean lo suficientemente blandos para que el bebé no sea tragante y que sea capaz de consumirlos, deglutirlos. Es uno de los métodos que hoy en día, digamos, es un boom. Pero también hay otros métodos que es importante tener en cuenta, y eso lo menciono porque hay muchos papás que si su hijo no empieza con BLW, inmediatamente entran en una angustia existencial que porque su hijo, y no. La idea es que el OMS, que es un método tradicional, que es el que empezamos con puré, papilla, triturados y pasamos a los elementos sólidos. El BLIS, que es una modificación del BLW, que lo que quiere decir es que, hombre, vamos a iniciarle la alimentación sólida a nuestro hijo, pero vamos a garantizar los micronutrientes esenciales para el neurodesarrollo, que es sobre todo hierro y alimentos energéticos. Y el BACOS, que es otra palabra que se utiliza sobre todo pues, en Europa, que es introducción de alimentación complementaria dirigida, pero la idea es que ese tipo de alimentación se basa en que se incluyan los 4 grupos alimenticios fundamentales, que son proteínas, frutas, verduras y cereales. Son diferentes formas de poder introducir este tipo de alimentación y que nos puede ayudar a nosotros a que obviamente nuestro hijo tenga una buena tolerabilidad a la alimentación. Es importante tener en cuenta que antes de nosotros iniciar la alimentación complementaria, nuestro hijo tiene que ser valorado por el pediatra. ¿Por qué? Porque hay algunos ítems del neurodesarrollo, como el hecho de que se siente, que se sostenga, que no tenga reflejo o extrusión, que es importante evaluar para definir cuál sería el mejor método para iniciar. Y lo segundo, pues obviamente nosotros poder evaluar si él está listo para iniciar. La Organización Mundial de la Salud nos dice que se debe iniciar a los 6 meses, pero por ejemplo en los países desarrollados, se habla incluso de un inicio más temprano cuando son niños alimentados, por ejemplo, con fórmulas lácteas hasta de los 17 meses, es decir, desde los 4 meses. Pero en promedio, y lo que indica Organización Mundial de la Salud, es inicio de alimentación complementaria 6 meses y se continúa con lactancia materna como complemento o pues leche de fórmula si es lo que utiliza en ese momento la mamita. Muy bien, Doc. Vamos entonces con calma. Digo, muy buenas recomendaciones y es la de la valoración por parte del pediatra. Acá simplemente hablamos de una forma general, pero cada hijo es diferente. Y además que lo que mencionaba con respecto a que inician más temprano que otros, eso también depende porque los bebés tienen un olfato y ya comienzan a tener cierto interés por la comida, pero esos son aspectos que se evalúan junto a un pediatra. Por ahora tenemos nuestro ABC y mencionó los grupos alimenticios, así que nos vamos con la letra A y hablamos acerca de las frutas y verduras que deben ser cocidas. ¿Cuáles de ellas son como las recomendables para iniciar esta etapa? La verdad es que para poder iniciar alimentación complementaria se recomienda que podemos utilizar cualquier tipo de fruta. Aquí quiero decir, y verdura, quiero decir algo. Las uvas, que son uno de los alimentos que se han mencionado para favorecer atragantamientos en los niños, si se dan enteras, con cáscara y pepas, pues claramente un niño se va a atragantar, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que si una uva se pela, se le quitan las pepas, es que como veo la imagen, y se parte en trozos, pues es más fácil que el niño la pueda comer. La idea es que el BLW, por ejemplo, menciona que tú le puedes dar trozos del tamaño del meñique al bebé. Obviamente las porciones van cambiando a medida que el niño crece. Hay que tener en cuenta que el tamaño del estómago del bebé es un tamaño pequeño, es más o menos el puño o la manito del bebé, es muy chiquito, entonces
Esta es una de las confrontaciones que tenemos con casi todos los papitos, porque ellos a toda hora quieren que el bebé coma mucho o quieren servirle en platicos muy grandes, y hay que tener en cuenta que esto es una transición que empieza desde los 6 meses hasta los 24 meses para que un niño adquiera la alimentación del adulto. Entonces, la idea es que los métodos, tanto Bakos, BLW nos dice, hombre, usted le puede iniciar los vegetales, le puede iniciar las frutas, teniendo en cuenta o evitando darle alimentos que puedan ayudar en atragantamiento, como por ejemplo uvas enteras, como por ejemplo maní, como por ejemplo habichuelas, como por ejemplo zanahoria no cocinada. Entonces usted tiene que garantizar que la cocción del alimento sea la suficiente para que esté totalmente blando, para que cuando el niño lo mete a la boca, él sea capaz de deshacerlo con la lengua contra el paladar y pueda deglutir. Porque además recuerden que todavía no tienen la cantidad de dientes necesarios para poder masticar la comida. Entonces hay que pensar, eso sí ya es de un poco de lógica por parte de nosotros, pero a veces se pasan esos pequeños detalles. Una pregunta, el orden de los factores no altera el resultado, es decir, si comienzo, por ejemplo, con un banano, que es una fruta mucho más dulce, después ella me puede llegar a rechazar las verduras o otro tipo de frutas. O sea, ¿en eso hay algún procedimiento o eso démosle de todo y que él sea el que decida qué le gusta y qué no? Bueno, la idea es que, como te digo, el BLW nos menciona a nosotros que podemos iniciar con la prueba de cualquier alimento, no se requiere esencialmente que sea fruta. ¿Qué es lo que pasa? Los papitos en general inician con las frutas porque son más dulces, entonces tienen más tolerabilidad, es decir, que tiene menos rechazo por parte del niño. Entonces consideran que ya me la aceptó. Hay que tener claridad que, por ejemplo, Bakos, que es otro de los otros métodos que les menciono, es claro en decir, oiga, el niño va a tener un rechazo inicial a los alimentos, es normal. ¿Cuántas veces debes probar el alimento en tu hijo para decir que hay un rechazo real? 20 veces. Es decir, que el papá que me llega a mi consultorio que le dio un pedazo de clara de huevo y no se lo volvió a dar, doctora, porque lo escupió. No, señor, son 20 pruebas, pero ahora no quiere decir que van a durar 5 días en el desayuno, en el almuerzo y en la cena dando huevo. La idea es que obviamente uno va alternando. ¿Qué es lo que, digamos, importante e interesante tener en cuenta acá y que me ha gustado mucho? Si ustedes se han dado cuenta, el platico del niño está partido cuando nosotros vamos a iniciar alimentación complementaria. ¿Por qué? Para que el papá recuerde que tiene que garantizar todos los grupos alimenticios: fruta, verdura, proteína, cereal. Ya vamos analizando el resto, ya vamos a analizar las otras dos. Ok. Porque íbamos por las frutas y verduras y que además tocó otro tema interesante y es el rechazo. Fíjense, les cuento un testimonio real que me pasó con mi hija y es el tema del huevo. Al principio vomitaba y yo decía, ay no, pero ¿por qué? Si el huevo es delicioso, no, Julieta, dale la oportunidad. O sea, le hablaba de mil maneras. Y al principio me lo alcanzó a rechazar unas 3 veces porque vomitaba y yo dije, no le den huevo, no le gustó, le cayó mal. Pero resulta que después pasó un tiempito y después se lo dimos en otra forma, porque saben que el huevo cocido, el huevo tibio, el huevo en tortilla, el huevo y ahí sí lo consumió. De hecho, le gusta mucho ese huevo con el caldo y la papita. Entonces, también como tener un poquito de paciencia y aprender a conocer a nuestros hijos y el organismo también, porque ellos van asimilando cada uno de estos productos de una forma especial. Vamos, de hecho, con el segundo grupo, vámonos con la proteína, si no estoy mal. Es pescado, pollo o carnes rojas. Bueno, ¿desde los 8 meses en adelante o desde los 6 pueden ya ellos ingerirlos? Desde los 6 meses se puede dar cualquier proteína, pero quiero aclarar una cosa. Como la garantía de la alimentación complementaria es que nosotros podamos suplir los micronutrientes que ya la leche materna no suple, es decir, que ya tiene en baja cantidad y que requerimos obviamente suplementar para que el niño tenga un buen neurodesarrollo. Es esencial que tengamos en cuenta que dentro de los nutrientes que tenemos que manejar y que las fuentes que principalmente nos los dan, que son el hígado de pollo, hígado de carne y las carnes rojas, es el hierro para un adecuado neurodesarrollo. Entonces, desde los 6 meses se puede iniciar las proteínas. Hay un tabú con el cuento de los pescados por la parte alérgica y es algo importante y que también quiero mencionar con las frutas ácidas, que es otra cosa que los papás, y el huevo, que es otra de las fuentes esenciales de energía en los niños.
y es que o sea, no debemos ni iniciar tempranamente los alergenos, ni tardíamente, porque ni tempranamente ni tardíamente, que son 17 semanas de vida o más de 24 semanas de vida, que es lo que menciona la OMS, va a garantizar que el niño no te desarrolle una alergia. Y eso quiero que quede claro, porque la idea es que si tu hijo va a empezar la alimentación complementaria, empezamos con todo. Es decir, que no vamos a excepción de que tengamos una alergia demostrada, por ejemplo, al huevo, porque el niño lo intentamos vacunar y nos hizo una reacción o alguna cosa, y que obviamente hay vacunas a base de huevo y obviamente ya nos toca empezar nosotros a tener una alimentación dirigida, no quiere decir que el niño no pueda comer. Entonces, por favor, esto es importante. Ahora bien, la alimentación complementaria habla de que tú no le vas a dar ni sal ni azúcar al niño, o sea, no vas a adicionar nada de esto para saborizar la comida. El niño tiene que aprender a comer la comida con el sabor natural, pero es importante que tengan en cuenta que a medida que vamos haciendo preparaciones, nosotros podemos mezclar algunas cosas que van a dar sabor, tomate, cebolla, algunas cosas de estas. Y la idea es que, por ejemplo, los papitos sobre todo tienen mucho rechazo a lo que es hígados. ¿Por qué? Porque tienen un sabor muy concentrado. Entonces hay que tener en cuenta que si uno puede hacer algunas preparaciones que nos puede ayudar a que el niño lo pueda palatizar mejor. Muy bien. Y nos vamos con nuestro último grupo. Vamos a descubrir la letra C, que son las pastas o alimentos ricos en fibras. La idea es que el cereal es una de las partes fundamentales que se debe también introducir desde los 6 meses. Lo que se menciona o lo que se sugiere es que por favor no sean a base de gluten, para que obviamente eso, que si es un alergeno que nos podría ayudar obviamente a generar algún tipo de reacción en nuestro hijo, pues se introduzca tardíamente después de los 9 o 10 meses. Eso es lo que se menciona, digamos, en las guías o en los protocolos. Entonces es importante, pues obviamente, tener este grupo en nuestro conocimiento. No estamos hablando solo de la pasta, estamos hablando obviamente de otros alimentos que nos pueden ayudar. Hay panes que no tienen gluten, hay galletas que están hechas para los niños sin gluten, libres de azúcar y todo ese tipo de cosas, y es importante que podamos tenerlas en cuenta como parte de la alimentación de nuestros bebés. Quiero mencionar una cosita del grupo anterior que se me pasó: los pescados. El pescado es fuente elemental de DHA para poder hacer neurodesarrollo en nuestros hijos, entonces también se debe iniciar tempranamente. ¿Cuál es el tabú o el miedo con el pescado? Las espinas. Entonces hay que tener en cuenta que debemos utilizar pescados, ojalá que tengan muy poca posibilidad de que puedan generar algún daño en nuestro hijo, y obviamente tiene que ser extremadamente expulgado para que no vayamos a tener ningún contratiempo con eso. Podemos empezar, por ejemplo, con mojarra, que es una de las cosas que es uno de los pescados que se utiliza de buen sabor. Salmón también es otra opción, ¿de acuerdo? Es para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Bueno, doctora Angélica, como siempre, una charla muy productiva, y yo creo que para todos aquellos que están pasando por esta etapa, pues ha sido bastante útil para que analicen cómo lo están haciendo desde casa. Así que esperamos que tengan un gran día y nos vemos en una próxima sección. Bueno, Laura, que estés muy bien y felicidades. Bendiciones para todos.